Bueno, como os decía, a continuación una mejor persona para poder compartir sus reflexiones y la visión del Banco Central Europeo. Por eso te agradezco muy especialmente que estés con nosotros hoy, Luis. Sé que no es un día fácil, de hecho lleva desde muy prontito por la mañana conectado en una sala que nos han habilitado aquí y además te has ofrecido a contestar preguntas después de tu intervención, por lo que todos, como decía, tendréis la oportunidad de hacerlo y esta parte va a estar por webstream, o sea, va a ser pública. Y yo moderaré esas preguntas que podáis tener. Luis, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias. Funciona, ahora sí. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes en un día, vamos a decir que especialmente importante, ¿no? Pero yo creo que en estas ocasiones es cuando efectivamente hay que intentar comunicar la visión de las diferentes instituciones, especialmente en un momento de inquietud y de incertidumbre como es el actual, ¿no? Yo para intentar compartir con ustedes un poco la visión de lo que está pasando, creo que es importante distinguir dos momentos de tiempo. La situación antes del Día de la Liberación, lo podemos llamar así, es decir, cómo lo veíamos nosotros, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de lo que eran nuestras decisiones de política monetaria, incluso desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Y después me referiré directamente a las potenciales implicaciones que puede tener en lo que han sido las decisiones de la nueva administración americana que todos ustedes conocen, especialmente en el ámbito de los aranceles. Pero entrando en primer lugar, es decir, siguiendo al 1 de abril, ¿cómo veíamos nosotros la situación en el 1 de abril? El 1 de abril, muy rápidamente, nosotros considerábamos que el crecimiento en la zona euro iba a ser un crecimiento mediocre, iba a estar por debajo del 1% en el año 25. Habíamos rebajado varias veces nuestras proyecciones de crecimiento, derivado fundamentalmente por la situación de incertidumbre que había en la economía mundial, que afectaba a la inversión y también podía afectar a lo que eran las exportaciones netas en Europa. Y sobre todo señalábamos, y creo que en eso acertamos, que los riesgos eran a la baja al crecimiento económico. Por el contrario, en el ámbito de la inflación, el proceso de desinflación continuó a su curso, tanto la inflación general como la subyacente. En el ámbito de la inflación de servicios también teníamos buenos datos, es decir, que se iba produciendo una desaceleración de la inflación de servicios, que era el componente que más nos preocupaba, como saben ustedes. Y esto venía también fundamentado en una desaceleración de lo que es la remuneración por empleado. Por lo tanto, indicábamos nuestra confianza en que el proceso de desinflación iba a continuar y que de algún modo iba a converger hacia nuestra definición de estabilidad de precios. Y aquí decíamos que los riesgos estaban equilibrados, igual que en el caso del crecimiento hablábamos de riesgos al alza, aquí los riesgos estaban equilibrados. Las decisiones de política monetaria las conocen ustedes, no me voy a referir. Hemos bajado 6 veces los tipos de interés, 25 puntos básicos, unos 50 en total. Y nuestra aproximación al futuro de la política monetaria era claro, íbamos a ser dependientes de los datos, íbamos a ir reunión a reunión y no teníamos ninguna senda predeterminada de evolución de tipos de interés. La evolución futura de los tipos de interés indicábamos que dependía de 3 variables. En primer lugar, lo que eran los datos de inflación que íbamos recibiendo, tanto de inflación general como de inflación subyacente. En segundo lugar, nuestras proyecciones. Tendremos nuevas proyecciones en el mes de junio. Y después la transmisión de la política monetaria. La política monetaria, para nosotros, el tema de la transmisión es especialmente relevante. La transmisión de la política monetaria tiene como 2 etapas distintas. Una primera etapa, el Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, toma sus decisiones sobre los tipos de interés y esto se refleja en la estructura de tipos, en los mercados, a través de nuestra influencia en los tipos a cortos. Entonces, la curva de tipos de interés de los activos sin riesgos va evolucionando en función de las decisiones. Y hay una segunda fase, que es los bancos, lógicamente, que recogen esta evolución de tipos, de alguna forma modifican al alza o a la baja, en función de las decisiones de política monetaria, las condiciones de financiación para empresas y familias.
La primera etapa de transmisión de la política monetaria ha estado prácticamente completa. Es decir, nosotros veíamos que tomábamos decisiones de bajada de tipos, inmediatamente, muy rápidamente, se transmitía a lo que es la estructura de tipos de interés en los mercados, a los activos en riesgo. Y en la segunda etapa, ahí nosotros nos hemos basado, o lo analizamos, a través de lo que nosotros, una encuesta que realizamos con todos los bancos de la zona euro, que se llama el Bank Lending Survey. Es una encuesta en la cual preguntamos a los bancos cuál es la evolución de las condiciones de financiación tanto para empresas como familias. Y aquí, en el informe de finales del año pasado, que se refería al último trimestre del año pasado, tendremos unos días el del primer trimestre de este año, se indicaba que los bancos habían, sin duda, facilitado de una forma muy clara y habían reducido y habían suavizado las condiciones de financiación a las familias. Y ahí, fundamentalmente, en el ámbito hipotecario, ¿no? Sin embargo, y esto era algo que de alguna forma pasó un poquito desapercibido, en el ámbito de las empresas, sin embargo, se indicaba que los bancos estaban endureciendo las condiciones de financiación a las empresas, que había un porcentaje de bancos superior a los que bajaban, a los que endurecían, a los que suavizaban las condiciones de financiación. Evidentemente, lo que estaba ocurriendo ahí es que, a pesar de las decisiones de tipos de interés que estaba tomando el Banco Central, sin embargo, los bancos consideraban que el deterioro potencial de la situación macroeconómica podía afectar a la solvencia de las empresas. Y, por lo tanto, teníamos dos fuerzas contrapuestas. Pero lo que les iba diciendo, es decir, vamos a ver lo que ocurre en el informe del primer trimestre, pero evidentemente ya se percibía que la situación de incertidumbre de la economía mundial empezaba a afectar a lo que eran las condiciones de financiación a las empresas. De cualquier modo, lo que está claro es que la política de comunicación que nosotros seguimos en nuestra política monetaria, de ser muy prudente, de ir reunión a reunión, de alguna forma depender de los datos, se ha mostrado correcta en este entorno de enorme incertidumbre y de enorme inquietud con respecto a lo que podían ser las modificaciones o las actuaciones de la nueva administración americana. Por último, antes del Día de la Liberación, nosotros hacíamos un análisis también de cuál era la situación de los riesgos en los mercados financieros, los riesgos para la estabilidad financiera. Indicábamos que las valoraciones de activos eran muy elevadas, tanto en los mercados de renta variable como en los mercados de renta fija privada, que de alguna forma había una especie de consideración, o se consideraba que prácticamente todo iba a ir bien. Pero si ven ustedes nuestros informes de estabilidad financiera, ahí inmediatamente se refleja este temor que teníamos con respecto a las valoraciones. Especialmente en el caso de Estados Unidos, pero también en Europa. Después también destacábamos que se iban a producir presiones, que estaban produciendo ya presiones sobre lo que era la sostenibilidad de las cuentas públicas en la zona euro, consecuencia del bajo crecimiento y consecuencia también de las necesidades de incrementar el gasto en defensa, que, como saben ustedes, lo ha concretado recientemente la Comisión Europea con un plan para incrementar en 1,5 puntos del PIB lo que son los gastos de defensas. Y, en tercer lugar, también decíamos que esta incertidumbre de la economía mundial, que podía afectar a lo que era el crecimiento económico, en última instancia podía reflejarse también en la solvencia especialmente de las empresas. En el ámbito de las familias, nuestra visión era mucho más positiva por dos factores: el buen comportamiento del mercado laboral y por el incremento de la tasa de ahorro de las familias. Y aquí señalábamos también un aspecto muy positivo, y es que el nivel de capital y de liquidez de los bancos europeos estaba en una situación muy elevada, y eso, lógicamente, era muy positivo desde el punto de vista de lo que era enfrentarse a los riesgos, a las incertidumbres de la economía mundial. Tener un sistema bancario con elevada solvencia, con elevada liquidez y bien supervisado es, sin duda, fundamental. Y en eso nos encontramos con el 2 de abril. Aquí yo creo que, para analizarlo, las potenciales consecuencias y lo que ha supuesto en función de la evolución de los mercados, yo me referiría a varios factores. El primero es que el incremento de los aranceles que se ha anunciado por parte de la administración americana ha sido más elevado de lo que se esperaba inicialmente. Los cálculos que se hacen ponen de manifiesto que el arancel medio en Estados Unidos antes de los
anuncios recientes, era del 2% y con los incrementos de aranceles que se han anunciado, si efectivamente se concretan, nos iríamos a un entorno próximo al 25%, para dar una idea de cuál es el impacto, para comprender efectivamente lo que pueden ser los potenciales efectos. Y vuelvo a repetir, más elevado de lo que se esperaba. En segundo lugar, la reacción del mercado, como saben ustedes perfectamente, fue de aversión al riesgo. Y aversión al riesgo que se mostró fundamentalmente en una caída de las rentabilidades de los bonos gubernamentales, de los bonos públicos, y algo que tradicionalmente ha sido una contradicción. Ha habido una depreciación del dólar. Normalmente cuando hay un movimiento de aversión al riesgo, el dólar se suele apreciar, no depreciar. Y eso tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con la diversificación que ha llevado a cabo los diferentes inversores institucionales. En tercer lugar, los ajustes que se han producido en los mercados obedecen fundamentalmente a que los mercados descuentan que va a haber menos crecimiento económico y va a haber más inflación. Y simultáneamente ha habido un incremento unido al tema de la incertidumbre e inquietud que comentaba anteriormente, de la volatilidad, que está muy por encima de los niveles de estrés. Un aspecto positivo que a mí me gustaría resaltar es que los mercados siempre han estado líquidos. Es decir, no ha habido una situación de pánico en los mercados. Esto es algo que nosotros miramos muy de cerca. Y siempre se han producido, la situación que comentaba anteriormente de liquidez ha sido positiva. No ha habido ninguna situación a pesar del movimiento de aversión al riesgo muy intenso, no ha habido una situación especialmente de tensión en la liquidez de los mercados, lo cual, vuelvo a repetir, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en el caso al principio de la pandemia. Y a futuro, lo que de alguna forma parece que los mercados estarían especialmente preocupados sería no tanto la reacción inicial tras la propuesta que ha hecho la Administración americana, sino la posibilidad de una segunda ronda de subidas de aranceles que, lógicamente, llevaría a una guerra comercial completa, que sería el peor escenario para la economía mundial. Yo voy, en principio, concluyendo, porque si no, no vamos a tener mucho tiempo para las preguntas, y con dos consideraciones, una relativas a los mercados y otra relativa a lo que es la economía de la zona euro. Las decisiones que está tomando la Administración americana, ya se ha dicho, y bueno, es un lugar común, que es un cambio de paradigma, y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y nosotros consideramos que los mercados van a tener que aterrizar a una nueva situación de equilibrio, una nueva situación de equilibrio que todavía no conocemos desde el punto de vista de lo que pueden ser las potenciales implicaciones para la economía mundial. Lo que sí sabemos es que seguramente esta nueva situación de este nuevo orden económico internacional implicará mayor fragmentación en la economía mundial, implicará menor crecimiento, implicará seguramente mayor inflación y tendrá impacto desde el punto de vista de lo que son los flujos de comercio, los flujos de capitales y también lo que son las cadenas de valor. Las cadenas de valor, lógicamente, se irán modificando al respecto, ¿no? Y, por lo tanto, ahí es donde está en estos momentos el nivel de incertidumbre, es decir, cuál va a ser el marco en el cual se tiene que establecer un nuevo equilibrio de los mercados financieros a nivel global. La segunda conclusión, desde mi punto de vista, es para Europa. Europa está en una situación de encrucijada. Tiene que responder a las decisiones que está tomando los Estados Unidos, que ha sido nuestro socio tradicional, en todos los aspectos, no solamente en los económicos, sino también en defensa, como saben ustedes, políticos, de principios de defensa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta tiene que ser una respuesta, lógicamente, pensada, prudente, sensata, pero tiene que haber una respuesta, evidentemente. Y tenemos que intentar evitar, lógicamente, una escalada del enfrentamiento comercial. Eso sería muy negativo para todos. Por otro lado, Europa, y esto es una realidad que comentaba yo anteriormente, tiene que incrementar su gasto en defensa, un 1,5% en 4 años, que son 800.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos que ha hecho la Comisión Europea.
tenemos que ver cómo se financia, es decir, las posibilidades de financiación, como saben ustedes, puede ser o emitir deuda, o subir impuestos, o bajar otras partidas de gastos, ¿no? Y hay una decisión que dependerá mucho de lo que es el espacio fiscal de los diferentes países y también del espacio, si me permiten ustedes, político y social en Europa. Pero lo que es evidente es que Europa tiene que aumentar, incrementar su autonomía con respecto en el nuevo orden geopolítico y económico global. Tenemos que incrementar nuestra independencia. Ello implica, pues, culminar reformas que no se han culminado, como por ejemplo la integración de los mercados de bienes y servicios. El Fondo Monetario Internacional calculaba que la falta de integración de mercados de bienes y servicios suponía o lo hacía equiparable a un arancel relativamente muy elevado, ¿no? Es decir, que teníamos ahí unos obstáculos que de alguna forma limitaban la competitividad y limitaban la productividad de la economía europea. Y algo parecido ocurre con los mercados de capitales, con la Unión de Mercado de Capitales y con la Unión Bancaria. Y también, y esto está implícito en lo que es el entorno actual y no va a ser, tiene implicaciones desde el punto de vista económico, tenemos que incrementar nuestra independencia en el ámbito de defensa. Sin embargo, y yo con esto ya acabo, creo que lo más importante en un primer momento es actuar unidos. Si Europa, la zona euro, en este caso la Unión Europea, se divide, entonces será todo mucho más complicado y la respuesta a los nuevos retos a los cuales nos enfrentamos también será mucho más complicada. Por lo tanto, únicamente resaltar la necesidad, la importancia de continuar manteniendo la unidad en los planteamientos que haga Europa ante estos desafíos y estos retos a los cuales nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, por esa visión tan clara y me quedo con 3 mensajes: contexto muy difícil, muy complicado, muy imprevisible, no sabemos dónde será ese nuevo punto de equilibrio, pero contamos con una banca fuerte y sana como punto de partida. Yo creo que eso es un mensaje, o bien capitalizada y solvente, me decías. Y la segunda idea de Europa se mueve, ¿no? Se están haciendo cosas, hay planes en Europa y ahora hay que actuar unidos, como decías. Y bueno, te agradecemos muchísimo la posibilidad de hacerte preguntas y creo que hay algunos de vosotros que tiene interés en hacerlas, así que abro el turno de palabra a los que queráis intervenir o preguntar. Por favor, Manolo Zindoya, Banco Santander. Vicepresidente, muchísimas gracias por haber venido a esta Asamblea General, que esta es una asociación llena de vitalidad, la verdad, y estamos muy contentos con cómo, pues, la asociación está participando en los debates europeos y cómo está teniendo una activa defensa del sistema. Y como ha sido durante años, pues, una de las figuras claves para haber configurado el Banco Central Europeo, que todo el mundo pensamos que ha sido una historia de éxito desde su nacimiento, pues me gustaría pedirte, pues, una valoración un poco general, un poco out of the blue, sin un tema concreto de cómo lo has visto estos 10 años y cuál sería el principal desafío. Y lo digo con ya un tema más concreto de competitividad y crecimiento como objetivo de la Comisión Europea que se ha marcado recientemente y cómo competitividad y crecimiento como principio rector también, cómo va a ser recepcionado en el Banco Central Europeo, porque siempre hay debate sobre privilegiar o no, pues, la seguridad frente a la competitividad y el crecimiento y el papel de los bancos tan importantes, estos desafíos tan importantes, valga la redundancia, en materia de defensa, autonomía estratégica y más en este entorno. Pues yo refería anteriormente a la necesidad, a la realidad de mantener la solvencia y el nivel de liquidez y la calidad de la supervisión que en estos momentos se tiene en la zona euro, más concretamente en el conjunto de la Unión Europea. Vamos a ver, hemos pasado varios momentos delicados desde el punto de vista de lo que era la situación de la banca. Tuvimos el tema de los bancos regionales en Estados Unidos, tuvimos después también la situación de Credit Suisse. Y la verdad es que la conclusión fue, es decir, los bancos europeos, bueno, hubo algún momento de relativa tensión, pero lo que era la posición subyacente de solvencia y de liquidez de la banca y la buena supervisión que había realizado, que estaba realizando
el supervisor único, de alguna forma, pues permitieron que no hubiera ningún coste. Y creo que ahora tenemos una lección para los momentos actuales, es decir, no hay nada como tener una banca solvente y líquida en momentos de enorme incertidumbre y de enorme inquietud, como son los actuales, ¿no? Yo creo que ahí, desde ese punto de vista, pues todos nos tenemos que felicitar, ¿no? Es decir, que la banca europea está preparada para mantener los flujos de financiación y su solvencia y las garantías ante terceros y los flujos de financiación a familias y empresas en momentos de incertidumbre. A partir de ahí, el tema de la competitividad de Europa es un tema fundamentalmente de simplificación administrativa. Es decir, vamos a ver, yo sé que de alguna forma, bueno, pues lo que es el nuevo paradigma desde el punto de vista de lo que son las actuaciones de la administración americana, pues tiene varios componentes. Tiene un componente de aranceles. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Que lógicamente las guerras comerciales son muy malas desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de la economía global, y tiene después también otro aspecto que lo ha anunciado la propia administración americana, que es la desregulación. Hay gente que los elige en función de lo que le puede interesar, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tener es una visión global, es decir, y a partir de ahí, pues lógicamente nosotros lo tendremos que analizar desde el punto de vista de Europa. Por el momento la respuesta de Europa ha sido prudente, ha sido cauta y yo creo que ha sido inteligente. Es decir, en el ámbito de los aranceles, la Comisión Europea ha propuesto, oye, vamos a una zona de libre comercio. Bueno, yo creo que una unión aduanera sería algo muy positivo desde el punto de vista de Europa, que es una economía abierta y que depende muchísimo de las exportaciones netas, ¿no? Y después, bueno, pues simultáneamente la Comisión Europea ha lanzado lo que es sus programas de simplificación y de reforma, muy basados en el informe Letta y en el informe Draghi, que nosotros lógicamente apoyamos. Creemos que lo que comentaba anteriormente de la no integración de los mercados de bienes y servicios, todo el tema de una excesiva regulación, ponía a Europa en determinadas circunstancias y en una posición de desventaja competitiva, y ahí, evidentemente, eso nosotros lo vamos a mantener o lo vamos a apoyar. Y en relación con lo que es la solvencia y liquidez de la banca, pues yo creo que en estos momentos se pone de manifiesto que una buena supervisión, unos altos niveles de capital y de liquidez son valores importantes de cara a lo que es la garantía ante circunstancias complejas como las que nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Creo que le he visto levantar la mano, ¿no? Pedro López Quesada, ¿puede ser? ¿Citi? Tienes micrófono, Pedro. Pedro López Quesada, Citi. Ahora. Buenos días y muchas gracias. Yo creo que nunca ha estado más claro el diagnóstico y la posible oportunidad de Europa como en este momento por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y dentro de ese diagnóstico, parte de defensa, independencia estratégica, bla, 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 se habla del tema de la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria. Desde su atalaya, honestamente cree que va a pasar tiempos, cuándo, cómo, etcétera, porque se lleva mucho tiempo hablando de este tema y al final a Europa lo que le cuesta es no diagnosticar, sino ejecutar, ¿no? Bueno, las decisiones en Europa siempre son más complejas que en otras jurisdicciones en las cuales las decisiones políticas son más simples, como puede ser Estados Unidos, por supuesto, o el Reino Unido, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es muy difícil tener, esta es una visión personal, una unión de mercado de capitales sin una verdadera integración de mercados de bienes y servicios. Creo que la integración de los mercados de capitales, de los flujos financieros, siempre viene en paralelo y acompañando a lo que son la integración de los mercados de bienes y servicios. Y ahí sigue habiendo muchísimas reglas nacionales, muchísimas discriminaciones en función de los países. Por ejemplo, se habla mucho de la unión del mercado de capitales, pero no hablamos de la unión del mercado laboral, que sería tener una regulación común en el conjunto de la Unión para el mercado laboral, por ejemplo, podría ser útil, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es extraer todas las ventajas potenciales de un gran mercado, como es el mercado europeo. Cuando un inversor llega a Europa, pues empieza a ver que existen
regulaciones distintas, ¿no? en muchos ámbitos. Uno es el laboral, pero los temas impositivos, etcétera, 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 ¿no? Y por eso, ¿por qué no avanza la Unión de Mercado de Capitales? Pues yo creo porque todavía no hemos avanzado lo suficiente en lo que es la integración de los mercados de bienes y servicios. Hay un ámbito en el cual se ha avanzado mucho, que es el tema bancario, es decir, existe un mercado bancario no completo, porque no tenemos un fondo de garantía de depósitos común, pero sí tenemos un supervisor único y sí tenemos también unas reglas de resolución también únicas, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil avanzar en la Unión de Mercado de Capitales, y esto es una idea que está implícita en el informe Letta, sin que se eliminen trabas y obstáculos que existen a la integración de los mercados de bienes y servicios. Y ahí es donde está el siguiente proceso. Y simultáneamente está, lógicamente, todo el proceso de simplificación, que es lo que la Comisión Europea está en estos momentos analizando y está haciendo propuestas. Es un momento único. Y en estos momentos únicos, difíciles, de inquietud, como comentaba anteriormente, de incertidumbre, es cuando Europa suele tomar las decisiones correctas. Y yo espero que tome las decisiones correctas al respecto. Creo que, como comentaba, ha habido mucha discusión genérica y poca concreción desde el punto de vista de la actuación. Yo creo que eso tiene que cambiar y lo que tenemos que ser es mucho más concluyentes en las actuaciones. La Comisión y los diferentes países tienen que tomar el liderazgo. Vamos a tener un nuevo gobierno en Alemania, que pienso que es un tema importante. Y, a partir de ahí, la iniciativa política, de alguna forma, debe llevar a lo que estas actuaciones se acaben concretando. Si no, perderemos la oportunidad. Y si no, seguiremos estando por detrás de lo que ha sido el crecimiento de Estados Unidos, además en un entorno distinto, con un planteamiento, como decía anteriormente, de un paradigma distinto al que hemos tenido hasta hace muy poco. Gracias, Luis, por tanta claridad. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Gloria, por favor. Gloria Calvo, Bankinter. Buenos días, muchísimas gracias, vicepresidente. Muchísimas gracias, ministro. Quería preguntarte, desde la atalaya que te da la posición en el Banco Central Europeo y estamos en la Asociación Española de Banca, ¿qué destacarías como fortalezas y qué cosas crees que debemos de tener marcadas como sector en el conjunto de la banca europea? Hombre, yo creo que la situación de la banca española, y bueno, no puedo decir, aparte es que es lo que pienso, pero vamos, en este entorno, si lo pensara distinto también lo diría, pero vamos, Entonces, vamos a ver, la posición de solvencia de la banca española es muy buena. Yo creo que, yo siempre hablo bien de la economía española por razones evidentes, ¿no? Yo creo que en estos momentos la economía española tiene dos fortalezas. Tiene una primera fortaleza, que es la solvencia del sistema bancario, eso es una realidad. No existen dudas. Yo les puedo contar situaciones en el pasado que eran distintas, no relacionadas con los bancos, pero relacionadas con las cajas de ahorros, como saben ustedes perfectamente, y las potenciales implicaciones negativas que todo eso tuvo. Eso no existe en este momento. Incluso a veces se olvida, ¿no? Pero yo creo que una de las señales de que la reforma de los bancos fue la correcta es que en el año 17 se pudo aplicar al Banco Popular el sistema de resolución europea y sin ayudas públicas y de una forma bastante ordenada. Y por otro lado, la economía española es competitiva, ¿no? Yo creo que estos son los dos pilares que hay que mantener a futuro. Si me permiten ustedes, porque, vamos a ver, está la discusión de los aranceles ahora, es una discusión, la guerra comercial, yo he comentado antes cuáles podían ser las potenciales implicaciones, pero yo creo que en un momento como el actual, en el cual nos podemos encontrar con situaciones no solamente de incremento de aranceles, es un mercado tan importante como Estados Unidos, sino también de desviación de comercio. Es decir, el problema, cuando uno se mete, claro, es difícil. Yo me acuerdo, yo soy técnico comercial del Estado y miraba para atrás en los años 30 cuando hablábamos de las guerras comerciales y tal, bueno, que después del final de la Segunda Guerra Mundial, pues eso prácticamente desapareció. Pero hay procesos de desviación de comercio muy importantes. Y entonces yo esperaba no tener que volver a
recordar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ahí lo fundamental es mantener la competitividad. ¿Y la competitividad qué implica? La competitividad implica fundamentalmente pues, intentar limitar lo que son los costes a la estructura empresarial española, evitar cometer errores. Es decir, por ejemplo, un debate, y yo no quiero entrar en política, pero vamos, se puede considerar como es el de la reducción de jornada en estas circunstancias, pues no parece que sea el ideal, ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento de la competitividad, ¿no? Y intentar mantener esa competitividad que tiene la economía española, que además se concreta en que desde el año 13 España tiene, por ejemplo, un superávit de cuenta corriente, ¿no? Lo cual no había ocurrido nunca, salvo en el año 60, ¿no? Bueno, esas son un poco las circunstancias, es decir, la garantía de un sistema financiero solvente, un sistema bancario solvente y simultáneamente de un mantenimiento de la competitividad de la economía española, yo creo que son vitales en estos momentos. Muchas gracias. Sé que tiene el micrófono Diego Fernández Nestrosa, Banco Alcalá, y luego tengo una pregunta de Alfonso Tolchev también. Igual las juntamos las dos para ganar un poquito de tiempo, por favor. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. La pregunta sería que, asumiendo que la situación arancelaria hoy en día es desfavorable a los Estados Unidos y por lo tanto tiene su lógica que ellos la quieran cambiar y tener una situación mejor para ellos, asumiendo también que después de todo este lío que hay ahora se llegara a una situación nueva y a un reajuste de todos los temas arancelarios y por lo tanto también, como quieren los americanos, el dólar pues se depreciara frente a las restantes de las economías, la pregunta sería, de todo ese escenario, ¿se puede tener una visión optimista o esto va a acabar tal y como aparentemente estamos viendo en los mercados y en los tal, mal? Muchas gracias. No, yo creo que hay que evadirse un poquito del pesimismo. Los mercados siempre a corto plazo, como saben ustedes mucho mejor que yo, sobrereaccionan. Y entonces, hay que darle un poquito de perspectiva. Vamos a ver, el tema del desequilibrio comercial entre Europa y Estados Unidos es una cuestión que vamos, cuando uno se ve, efectivamente Estados Unidos tiene un déficit comercial con Europa, aunque la protección, me refiero al día antes de la liberación, la protección arancelaria en Estados Unidos y en Europa era muy, muy, muy similar. Entonces, ¿por qué tenía un déficit comercial? ¿Por qué tiene un déficit comercial Estados Unidos con Europa? Por una razón muy simple, porque Estados Unidos, la demanda doméstica crece mucho más rápido que lo que crecía en Europa y por lo tanto ellos importaban más bienes. Por eso, y esto también vuelvo a repetir, es un planteamiento personal, creo que intentar solucionar un déficit comercial vía medidas proteccionistas, cuando esa no es la razón fundamental del déficit comercial, no es lo adecuado. Hay un principio fundamental de política económica que tú tienes que utilizar los instrumentos a los objetivos correctos. Y, lógicamente, a lo mejor, en este caso, la política comercial, que es un instrumento de política económica, no es el correcto para intentar corregir eso. Que además se complementa con otra consideración, y es que en servicios Estados Unidos tiene un superávit muy importante con Europa. Es decir, la balanza de pago la tienes que mirar desde un punto de vista integral, ¿no? Tienes que mirar lo que es la balanza comercial, pero también la balanza de servicios, que además cada vez va teniendo más importancia en un mundo moderno. Yo creo que al final, yo soy relativamente optimista. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es Europa, esto ha sido una llamada de atención. Nos hemos dado cuenta que tenemos que ser, como decía yo anteriormente, más autónomos, buscar mayor independencia desde muchos ámbitos. Desde el punto de vista defensivo, eso de defensa es claro, pero también desde el punto de vista económico, ¿no? E intentar, vuelvo a repetir, negociar con Estados Unidos, que para nosotros es fundamental, porque Europa es una economía muy abierta, más abierta que los propios Estados Unidos, ¿no? Y negociar con la cabeza fría, intentando que no te avasallen, pero también simultáneamente mostrando tus bazas y mostrando tu necesidad y tu voluntad de negociación a futuro, ¿no?
Eso yo creo que son las variables fundamentales. Pero yo soy optimista, ¿eh? En última instancia siempre más creo que es bueno ser optimista que ser pesimista, incluso en estos momentos de elevada incertidumbre e inquietud. Te agradecemos el optimismo. Alfonso Tolchev, ING. Muchas gracias, vicepresidente. Con respecto a la competitividad de los bancos en el entorno global, porque somos bancos europeos, pero competimos con bancos americanos, con bancos asiáticos. El otro día, en el evento de la AEB, pues se mencionaba que dentro de los 20 bancos más grandes del mundo no hay ningún banco europeo. Si cogemos como referencia a JP Morgan, la capitalización bursátil de JP Morgan es 10 veces superior a la de cualquier banco de los grandes españoles o de los bancos europeos. Y jugamos con normas distintas a nuestra competencia. Además, la escala es fundamental. Si queremos seguir invirtiendo en la transformación, si queremos seguir atrayendo talento, ¿qué rol puede jugar el Banco Central Europeo en la mejora de la competitividad de la banca europea y qué podemos hacer para competir en este mercado global? Bueno, yo creo que ahí, porque indirectamente el tema de la competitividad está unido al tema de las valoraciones y, lógicamente, las valoraciones de los bancos americanos son mejores desde el punto de vista de lo que es, como dicen, el price to book, en el caso de Estados Unidos que en Europa. Y yo creo que existen varios factores que lo explican. En primer lugar, hay una cuestión que es evidente. Estados Unidos, el potencial de crecimiento de Estados Unidos es superior al potencial de crecimiento de Europa. Es decir, el potencial de crecimiento de Estados Unidos está en torno al 2 y el potencial de crecimiento de Europa está en torno al 1. Esa es una primera consideración que además se ha cumplido en los últimos años, y la diferencia de productividad de la economía global, pues lógicamente se refleja posteriormente en los bancos europeos, pues eso lo reflejan en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos. Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto es que no tenemos una unión bancaria. Sigue habiendo, pues, de alguna forma, pues, relativas regulaciones que discriminan entre los diferentes países, y eso se refleja en que tenemos prácticamente ninguna fusión transfronteriza, ¿no? Es decir, que esa es otra consideración, y eso limita la escala, y la limitación de la escala, evidentemente, pues tiene ahí su impacto. También puede haber habido, ¿no? Y bueno, ahí el BCE ha sido claro, ¿no? Es cuestiones que han generado incertidumbre entre los inversores, como ha sido, por ejemplo, todo el tema de los impuestos sobre la actividad bancaria. Eso te genera incertidumbre y evidentemente te perjudica las valoraciones. Pero yo vuelvo a repetir, es decir, que no creo, vamos a ver, ya sé que independientemente de todo, se puede estar refiriendo a lo que es el tema de regulación. Vamos a ver lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido también, de algún modo, algún problema con los bancos regionales, ¿no? Es decir, que, y eso en última instancia. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que es seguridad, lo que es evidentemente solvencia, y lo que es la necesidad de continuar manteniendo los flujos de financiación a empresas y a familias. Porque aunque cada vez en el mercado financiero europeo, cada vez los mercados de capitales, por ejemplo, fenómenos como el del private finance, es decir, el private equity y el private credit, están jugando cada vez un papel superior. Y esto tiene implicaciones incluso para la transmisión de la política monetaria, porque la transmisión de la política monetaria del BCE se hace a través de los bancos, como saben ustedes mejor que yo. Pero cada vez existen otros intermediarios que van ganando peso en el conjunto de la financiación de la economía, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí tenemos que ir buscando ese equilibrio. Yo les diría una cuestión. Yo creo que nosotros estamos abiertos a todo proceso de simplificación de las reglas, pero siempre manteniendo la solvencia del sistema bancario europeo. Creo que si esa simplificación llevara a una reducción de la solvencia, en última instancia estaríamos haciendo un muy flaco favor tanto a la economía europea como a los propios bancos. Querido vicepresidente, iba a preguntarte para cerrar qué te parecía que en este contexto de tantos retos y tantas necesidades del sector
nuestro sector en España tenga que transitar lastrado por un impuesto a la banca que se anunció a finales de año y que ya está. Yo ahí me remito a la opinión del Banco Central Europeo. Bueno, que fue pero muy sí clara. has dicho, ¿no?, que perjudica y que genera incertidumbre, efectivamente. Pues te agradecemos enormemente el que hayas estado aquí un día como hoy, que no se nos va a olvidar nunca, porque con la que está cayendo nos has dado luz, nos has dado optimismo, nos has articulado muy bien los elementos, ¿no?, que tenemos que ir siguiendo para orientarnos en los próximos días, y desde luego un mensaje también positivo sobre Europa y la necesidad y la capacidad que tiene de actuar, y de la banca, por supuesto, para seguir ayudando. Muchísimas gracias, Luis, de verdad, por estar aquí.